¿Cómo está, profesor? Espero que bien. Hoy día vamos a hablar de Carlomagno y de la Reforma carolingia. Carlomagno fue rey de los francos, fundador del Imperio carolingio, que más tarde se convirtió en el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos el Grande o Carlomagno fue rey de los francos, cuando Pipino el Breve, su padre, lo dejó gobernando junto a su hermano Carlomán I. Él reinó cerca de 60 años a partir de los 20 años de edad y muere el 28 de enero de 814. Carlomagno fue hijo bastardo de Pepino el Breve y nieto de Carlos Martel. Nació el año 742 y murió el año 814. A los 72 años de edad, lo que era una extraordinaria longevidad para su época. Sin embargo, la pronta muerte de Carlomán, su hermano, en el año 771, hizo posible la reunificación pacífica del reino bajo la soberanía de Carlos. Bueno, Carlomagno está asociado históricamente al resurgir tras los primeros siglos oscuros de la Europa del Oeste, posteriores a la caída del Imperio Romano de Occidente, de una organización política religiosa de alcanzar el llamado Renacimiento carolingio. Ya en la primera mitad del siglo VIII, en el Reino Franco se encontraba en el proyecto de una reconstrucción cultural, religiosa y militar. En el año 782 les unió el inglés Alcuino de York, cuya estación en York le había inculcado un excelente conocimiento de la liturgia, de la patrística y de algunos autores paganos como Virgilio. Alcuino ejerció de maestro de Carlomagno, inculcándole amor por lo del mundo de las ideas y las artes, influyendo en su manera de hacer política. Entre sus principales impulsos culturales hay que citar la creación de la Escuela Palatina de Aquisgrán, que esta es la forma en la que se está viniendo a llamar el auténtico Renacimiento, el Renacimiento carolingio. Pero el intento de reverdecer el viejo Imperio Romano de Occidente no duró mucho, pues sus descendientes no tenían el carácter y genio de Carlomagno, con lo que el imperio pasó graves crisis hasta su fragmentación y recuperación por parte de Otón I el Grande. Carlomagno había previsto que, a su muerte, el imperio se repartiría entre sus 3 hijos, pero la muerte de 2 de ellos retrasó la fragmentación hasta el momento en que murió el único sucesor superviviente, Ludovico Pío, que también dividió el imperio entre sus 3 hijos, que se hace llamar el Tratado de Verdún. Bueno, ahora hablemos sobre la Reforma carolingia. Bueno, se entiende el complejo de actividades que sucedieron en los siglos 8 y 9. Desplegó o por lo menos promovió la dinastía real carolingia para purificar de deficiencias y depravaciones a las instituciones eclesiásticas, a la vida interna de la iglesia, a las costumbres del pueblo cristiano y también al sector secular del Corpus Christianum, y para someterlos a la norma obligatoria de la fe cristiana, a la norma rectitudinis. Los comienzos de los anhelos de reforma, que se dividen en 3 grandes periodos, se remontan a Bonifacio y a Chogergang de Metz, que le sucedió en la dirección del clero franco en los grandes concilios reformadores de los años 743-744. La ley más importante de la Reforma carolingia fue lo Admonition Generalis, en el año 789, donde se expone el programa de una sociedad regida con criterios cristianos. Regino de Prum recopiló en 2 libros todos los cánones conocidos del derecho canónico antiguo, los de los sínodos francos y las capitulares de la época carolingia. Esta fue la fuente del posterior decreto de Burcardo de Worms, de ahí la enorme influencia de las medidas carolingias. La obra de reforma se orientó preferentemente hacia fines concretos: la restauración de las agrupaciones diocesanas, que se habían deshecho bajo los merovingios. Se planteó con tanta claridad como la de la subordinación del clero a los obispos. Este programa no se había de realizar inmediatamente. A la reforma interna iban destinadas las prescripciones morales para el clero y para el pueblo.
Respecto de los sacerdotes, surgió la prohibición de llevar armas y también la obligación del celibato. Respecto de los seglares, se insistió en la prohibición de prácticas paganas y en la observancia del derecho canónico relativo al matrimonio. Después de la muerte de Bonifacio, Chorderdang acometió con una reforma que por primera vez celebró una clara división de los eclesiásticos en dos órdenes: clérigos, que se llama la regla de los canónigos, y monjes. Gracias por ver hasta el final. Espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad.